Ay, güey. Ahí está, se ve chido mi farolito. ¿Estás escuchando? Circo Volador Radio. Somos iguales. Porque somos diferentes. Dios, creación, ciencia, evolución, creencia y fe, duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Veritas Day Universos. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Está todo lo que da esta cuestión de series y películas de asesinos en serie o simplemente asesinos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante perturbador. Vamos a estar hablando de alguien al que se le llamó el ángel de la muerte o también el enfermero asesino. Este sobrenombre o apodo del ángel de la muerte es simplemente ¿cómo llamar? Un modus operandi, porque realmente ángel de la muerte pues ha existido solo uno, y ese va a ser siempre el buen Joseph Mengele, este militar médico nazi, del cual ya hemos platicado aquí en el programa. Pero bueno, antes de entrar en lo que es el programa, los medios de comunicación, pues ya saben, nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios, sugerencias en el Instagram. Nos pueden encontrar como @asmisael, en Twitter como también @asmisael.
No, perdón, en Instagram estoy como Lord-Smicel y el Facebook para todas las personas que nos están haciendo favor de escucharnos. Si quieren ver en algún momento la transmisión del programa, nos pueden encontrar como Veritas de Universos y también como Circo Volador y Circo Volador Radio. Mientras tanto, vamos con una rolita. Esto que vamos a escuchar lleva por título Ángel de la Muerte, el Angel of Death, y corre a cargo de Slayer, aunque debo decir que esta rola está dirigida más bien a Joseph Mengele, al Dr. Mengele, que a este personaje del cual vamos a estar platicando hoy. Pero bueno, viene muy ad hoc, viene muy al caso, así que esto corre a cargo de Slayer. No se me muevan de donde están, apenas estamos comenzando.
Muy bien, ya estamos de regreso. Ha habido un furor bastante grande eh, últimamente después de que sale esta serie de Dahmer, el descuartizador de Milwaukee, o el asesino de Milwaukee. Y bueno, no es algo raro. De hecho, pues esto siempre ha ocurrido. Pero últimamente me he dado cuenta que estas películas, estas series, cada vez van haciendo un trabajo más grande en cuanto a la referencia de estos criminales, estos asesinos, ya que pues básicamente la televisión nos había mostrado solamente algunos casos. Creo que de los más famosos obviamente sería Ted Bundy, Charles Manson, Kemper, el John Wayne Gray, el payaso asesino, etcétera. Pero déjenme decirles que el mundo de los asesinos en serie realmente es muy, muy amplio, no solamente americanos, sino también europeos. Y bueno, el hecho es que ahora se están aventurando más a hacer estas películas, estas series, y hablando de personajes que realmente hicieron cosas terribles. Obviamente ya el simple hecho de matar, de quitar una vida ya es algo terrible, pero el modo en el que estos personajes lo hicieron, como en el caso de Dahmer, que lo platicamos ya hace unos programas. Y bueno, en este caso de que vamos a estar platicando, se está estrenando también creo que esta semana o la semana pasada se estrenó ya la película, creo que es película o serie, se llama El Ángel de la Muerte. Y bueno, es una obra basada, bueno, obviamente le metieron ahí de su cosecha, pero básicamente está basada en la vida y los asesinatos que cometería Charles Edmund Cullen. Este hombre, vamos a ir desmenuzando un poquito la vida de ellos, porque sabemos que todos los asesinos en serie comienzan de una manera, van evolucionando el modo en el que cometen los crímenes, y siempre existe un detonante para todo esto. Bueno, vamos a irlo desmenuzando. Este hombre, el buen Charles, nace en 1960 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Él era el más joven de 8 hermanos, imagínense, era una familia bastante numerosa. Su padre, Meme Cullen, era chofer de los autobuses escolares que llevan a los niños a las escuelas. Y bueno, su madre era una mujer dedicada enteramente a la casa, imagínense, labores de la casa, barrer, trapear, hacer de comer, lavar ropa, y a eso súmenle atender a 9 hijos. O sea, algo totalmente escalofriante. El caso es de que esto duraría poco, ya que pues cuando el buen Charles tenía solamente 7 meses de edad, su padre muere. No sabemos realmente la forma en la que él fallece. Sin embargo, pues la tragedia lo marcaría totalmente y lo volvería a marcar tiempo después, ya que cuando Cullen tenía 9 años de edad, él intentó suicidarse porque se había robado unos químicos del laboratorio de la escuela, mezcló los químicos y bueno, al parecer pues no fue más allá de que le lavaran el estómago en urgencias, pero a lo largo de su vida él intentó suicidarse cerca de 20 ocasiones, algo bastante notable, y lo intentó hacer de muchas formas. Incluso cuando se llegó a hablar con Cullen, él mismo describía su infancia como una infancia totalmente miserable. El futuro asesino creció en un barrio de obreros, de trabajadores, dentro de un núcleo de una familia católica. Sin embargo, la tragedia, como les había comentado, volvería a tocar su vida, y en esta ocasión
En 1977, cuando él tenía 17 años de edad, su madre moriría en un accidente de tráfico en el que se vería implicada también una de sus hermanas, la cual era la que iba conduciendo el vehículo. Y a raíz de esta pérdida irreparable de su madre, él abandona sus estudios y un año después, en 1978, se enlista en la Marina de los Estados Unidos. La Marina y sigue siendo tal cual una especie de refugio para personas, como en el caso de Colin, que no tienen pues más familia, quedan huérfanas, no tienen tampoco una carrera y bueno, lo más fácil es enlistarse en la Marina, en el ejército de Estados Unidos y bueno, de ahí a veces se crea una carrera, a veces se hace incluso se estudia dentro de ahí. Bueno, en el caso de Charles fue asignado al cuerpo de los submarinos. Él sirvió en la sección de balística y misiles a bordo del USS Woodrow Wilson durante un corto periodo, ya que en ese periodo Colin obtuvo el rango de contramaestre de tercera clase en el equipo que operaba los misiles Poseidón, unos misiles muy famosos. Sin embargo, Charles comenzaría a mostrar ciertos problemas, vamos a llamarlo, sí, signos de padecer alguna especie de enfermedad mental, es decir, que estaba afectado psicológicamente hablando, ya que incluso una vez, cuando él estaba haciendo o realizando lo que se le llama su turno, pues él, en lugar de traer, se le llama ropa de faena, la que se utiliza, él apareció vestido con un uniforme de cirugía verde, es decir, como lo hemos visto en muchas películas, que es la camisa, el pantalón verde. Apareció también con una mascarilla, bueno, un cubrebocas, guantes de látex que había robado de un botiquín y bueno, eso pues a nadie le pareció gracioso, es decir, no podría haber contado como una broma. Posteriormente sería transferido a otro barco, a otra nave, a la nave de suministros del USS Canopus. Y bueno, sus intentos de suicidio seguirían los años siguientes. Incluso mientras él estuvo sirviendo en la Marina, fueron 7 intentos diferentes los que él trató de suicidarse. Y bueno, después de esto, la Marina... después del último intento de suicidio, la Marina lo da de baja, obviamente por razones médicas, en el año de 1984. Él estuvo más o menos sirviendo o en las Fuerzas Armadas alrededor de 6 años más o menos. Y 3 años posteriormente, en 1987, Colin estudió en la Escuela de Enfermería de Mountainside, consiguiendo ahí un trabajo en el St. Barnabas Medical Center de Nueva Jersey, es decir, un hospital. Ese mismo año, él ya había tenido una relación estable, pero contrae matrimonio con una mujer llamada Adrienne Taub, con la cual él procrearía a 2 niñas. Cuando trabajaba como enfermero, él le diría a la gente, obviamente cuando lo atrapan y comienza a confesar todo, decía que mientras él trabajaba de enfermero fantaseaba con entrar al área de enfermería, robarse las drogas del hospital para intentar suicidarse. Pensaba que podía conseguir drogas o pastillas más fuertes y que ahora sí podría quitarse la vida. Incluso en una ocasión se clavó un par de tijeras en la cabeza. Vaya usted a saber cómo o en qué parte específicamente de la cabeza, pero obviamente tuvo que ser operado de inmediato y pues no le pasó nada, no se murió. A lo mejor quedó más loco de lo que ya estaba o algo muy raro sucedió ahí. Y bueno, mientras trabajaba en el hospital de St. Barnabas, Colin cometería el primer asesinato el 11 de junio de 1988, cuando el juez John Yengo ingresó al hospital tras sufrir una reacción alérgica a un medicamento para la sangre. Charles, este enfermero, le administró una dosis letal de medicinas intravenosas que obviamente le quitaron la vida.
Durante su estadía en Saint Barnabas, Charles alegaría haber asesinado 11 personas, incluyendo a un paciente que tenía SIDA, a quien le daría una sobredosis de insulina. Yo no sabía que se podía uno morir de eso, es decir, de sobredosis de insulina, pero bueno, como él tenía acceso a la farmacia del hospital, me imagino que pues la dosis que le administraría a este paciente sería una dosis pues, realmente muy alta. Estamos hablando de que el primer asesinato fue en 1988, pero 4 años después, serían 4 años después cuando se dieron cuenta autoridades y gente del hospital lo que estaba sucediendo, ya que en enero de 1992 Charles Cullen renunció cuando las autoridades del hospital comenzaron a investigar quién había adulterado las bolsas del fluido intravenoso, estas bolsas que se cuelgan, donde va el intravenoso generalmente pues, en esta parte o en el brazo. Este enfermero asesino consiguió empleo en otro hospital, en el hospital Warren, esto en Phillipsburg, ese mismo año y un mes después, en febrero de 1992, periodo en el que él asesinó a 3 mujeres ancianas tras administrarles altas dosis de un medicamento llamado Digogina. Digogina. Este medicamento, este fármaco, es diagnosticado para personas con problemas del corazón. Obviamente una dosis alta de este medicamento lo que creó pues fue un paro cardíaco. El corazón pues no aguantó, obviamente. La última víctima, supuestamente, de la que él confesó, dijo que le había inyectado algo mientras ella dormía, pero la familia de la gente pues empezó a investigar más porque supuestamente el enfermero no tenía permiso para administrar ningún tipo de medicamento. O sea, él como enfermero solamente se tenía que dedicar a ciertos cuidados de los pacientes, pero nunca a administrar. Esto prendió otra vez las luces de este hospital, del hospital Warren, y bueno, la esposa de Charles, la buena Adrienne, presentaría el divorcio un año después, decía el 22 de enero de 1993. Tras la separación, ella denunciaría a Charles por violencia doméstica y bueno, las denuncias sobre Cullen mostraban su naturaleza como alguien malvado, agresivo, y que esto lo detonaba también un alcoholismo muy avanzado, del cual él ya presentaba ciertas ¿cómo llamarlo? Consecuencias, vamos a dejarlo en esa palabra. También abusaba de animales, de animales pequeños como perritos o gatitos, los cuales los metía en bolsas donde se guardan las bolas para jugar bolos y las aventaba a la basura. E incluso solía hacer bromas siniestras en las que ponía fluidos inflamables en bebidas de las personas o hacía llamadas falsas a casas de funerarias. Este líquido es con el que se recargan los encendedores, pues se lo ponía, aunque obviamente no en dosis tan altas como para causarle a la gente la muerte, pero sí les causaba ciertos problemas médicos. Después del divorcio, Charles compartió la custodia de sus hijas con, obviamente, la madre de ellas. Se mudó a un apartamento en un sótano de la avenida Schiffer, esto en Phillipsburg, y ese mismo año, en 1993, Charles quería renunciar a su trabajo como enfermero, pero los pagos por la manutención, es decir, la manutención de sus hijas, pues lo forzaron a seguir trabajando para poder pagar esta pensión alimenticia. Ese mismo año, en marzo del 93, la condición de Charles empeoró cuando entró sin autorización a la casa de una mujer con la que trabajaba mientras ella y su hijo dormían. Este enfermero había salido con esta mujer unas pocas veces y cuando ella negó su propuesta de matrimonio, él se obsesionaría totalmente con ella. Posteriormente, Charles comenzó a seguirla al trabajo por la ciudad. También hacía llamadas y le dejaba mensajes constantemente, a lo que ella terminó denunciándolo con las autoridades por acoso y también por haber irrumpido en su casa sin permiso, es decir, en propiedad privada. Esto lo llevaría a la cárcel, pero él saldría
libraría la cárcel, estando como libertad bajo palabra. Al siguiente año de su arresto, él intentaría nuevamente suicidarse. Le dieron 2 meses de descanso en su trabajo y fue tratado en 2 centros psiquiátricos por depresión. Antes de que terminara ese año, Charles intentó quitarse la vida 2 veces más. En agosto de ese año, asesinaría a otra mujer, a Helen Dean, una mujer de 91 años, quien se recuperaba de una cirugía. El enfermero entró sigilosamente a la habitación y le inyectó una dosis de digoxina cuando nadie lo veía. Charles terminó su trabajo en el Hospital Warren en diciembre de 1993 y de inmediato consiguió empleo en otro hospital en el Centro Médico Hunterdon, en el municipio de Raritan, en Nueva Jersey. En 1994, este hombre, Charles, se convirtió en un enfermero con licencia en Pensilvania y a principio del mismo año trabajó en la unidad de cuidados intensivos y cardíacos, posición que mantuvo durante 3 años. Ahora que ya era un enfermero con licencia, ya tenía acceso más abiertamente a ciertos medicamentos a los cuales pues él utilizaría para cometer sus horribles crímenes. Charles decía que en los primeros años de trabajo en ese nuevo hospital él no mató a nadie. Sin embargo, los registros de ese tiempo fueron destruidos cuando Colin fue arrestado en el 2003, ya que el enfermero confesó haber matado a 5 pacientes los primeros 9 meses de 1996 tras administrarles altas dosis de digoxina. Meses después, Charles se cambiaría a otro hospital, conseguiría empleo en Morristown Memorial Hospital, igual en Nueva Jersey, pero sería despedido un año después, en agosto de 1997, por su mal desempeño laboral. Y bueno, los siguientes 6 meses posteriores a esto, ya que no tenía trabajo, no pagó la manutención de la pensión de las niñas, y en octubre del mismo año, Colin apareció en el Hospital Warren para ser tratado por depresión. Fue admitido en un hospital psiquiátrico, pero el tratamiento no pudo ayudarle, no mejoró su salud mental. Los vecinos de Charles reportaron haberlo visto persiguiendo gatos por los callejones durante la noche. En ocasiones gritaba o hablaba solo y hacía muecas a las personas cuando éstas no le miraban. Es decir, una cuestión un poco infantil, pero a la vez siniestra. En febrero de 1998, Charles fue contratado por el Centro de Rehabilitación Liberty Nursing en Allentown, Pensilvania. Ahí trabajaría en la sala de pacientes que necesitaban ventilación asistida para respirar, es decir, que están conectados a un respirador. En el mes de mayo, el enfermero se declararía en bancarrota, pues ya sumaba deudas posteriores a los $60,000. Colin fue despedido ese mismo año, después de haber sido descubierto entrando con muchas jeringas en los bolsillos de la bata a un cuarto del paciente. La víctima terminó con el brazo roto, pero aparentemente no le logró inyectar nada, pero sí fue acusado de administrar drogas a enfermos en horarios no programados. A finales de 1998, Colin consiguió empleo en el Hospital Hastings en Pensilvania y el 30 de diciembre asesinaría nuevamente con digoxina a el señor Ottoman Sharam. Los resultados forenses demostrarían que una dosis letal de este medicamento había sido administrada y la investigación lamentablemente no mostró evidencias contra Colin, por lo cual no pudo haber sido relacionado directamente. Este enfermero continuó buscando empleo y la falta de enfermeros a nivel nacional hacía fácil que consiguiera un nuevo empleo con rapidez. En marzo de 1999, Charles renunció al Hospital Hastings por un empleo en el Lake Valley, esto en Allentown, Pensilvania, y durante su estadía el enfermero mató a un paciente e intentó matar a otro. Ese mismo año, el médico forense del condado de Northampton, Zachary Lindsay, informaría a las autoridades que había un ángel de la muerte. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de la pausa. Este es el nombre que se le da a personas que, utilizando su posición en la medicina, llámense enfermeros,
incluso dentistas, cirujanos, enfermeras, camilleros, doctores incluso, utilizando esta posición que saben de medicina, comienzan a asesinar personas, pero ellos en su definición loca de que son ángeles que ayudan a que la gente no sufra o que le quitan el sufrimiento a la gente, es por eso que se les conoce como ángel de la muerte o ángeles de la muerte, es el término apropiado. Y déjenme decirles que han habido muchos que sí los han atrapado y a otros lamentablemente no los han atrapado. Y bueno, en el caso de Colin, él fue atrapado. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una rolita, la micha del programa? Esto es Veritas Dei Universus, no se me muevan de donde están. Y esto que vamos a escuchar a continuación, bueno, los que me están escuchando a través de la página, y si no, pues váyanse ahí al YouTube y busquen esta rola que corre a cargo de Metallica, y esto se llama I Am Evil. Esto es Veritas Dei Universus, no se me muevan de donde están. Angel of Death. Y así que en la secundaria y en la prepa, y en la secundaria puedo decir que la chica más guapa del grupo, ahorita quisiera pedir, ya se me cabello un poquito de ganas para mí, de cosas azules, bonitas, azules. La primaria, la secundaria, la prepa, en la prepa, las chicas más aplicadas de grupo, la secundaria con un específico que es con cristianos, y una escuela de Monterrey, y hoy, cristiana, tenía la piel como morena, pero más o menos tenía ese color. O sea, imagínate cuánto trabajo. Fue mi amor platónico. ¿Y tú nunca recuerdas son las bandas de música? Estuve en bandas, pero hicieron un disco. Un día llego al ensayo y me dice, no puede. Disculpen si me veo y me escucho un poco disperso, pero no me siento muy bien que digamos. Sin embargo, pues ya, estamos a la mitad del programa. Vamos a concluirlo.
Sí, ya sé, está larguísima la rola. Es que dura creo que 7 minutos, sí me pasé de lanza. Ya no lo vuelvo a hacer. Gracias por aguardar mi regreso. Continuemos aprendiendo aquí en Veritas del Universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado con que las autoridades ya se habían dado cuenta, ya habían encontrado un modus operandi, sabían que había un ángel de la muerte operando en algunos hospitales e incluso una de las víctimas sería un hombre que provenía de un asilo, es decir, por eso es que digamos que fue difícil dar con Cullen, porque él estuvo operando en hospitales privados, públicos, clínicas, asilos, etcétera, etcétera. Cuando comienzan las investigaciones, Cullen siente pasos en la azotea, cree que lo van a agarrar y bueno, él decide que no lo van a agarrar con vida, es decir, no lo van a apresar. Entonces él intenta suicidarse nuevamente en enero del año 2000 usando una parrilla, bueno, allá le llaman parrilla de carbón, básicamente nosotros lo conocemos como anafre. Se encierra en un cuarto, prende el anafre y él esperaba que al estar inhalando el humo del carbón llegara un momento en el que él perdiera la conciencia y posteriormente se intoxicara y se envenenara con monóxido de carbono. No le sale el chistecito porque obviamente sus vecinos cuando empiezan a oler y a ver la humadera llaman a la policía, llaman a los bomberos, ellos llegan, tumban la puerta, lo apresan, se lo llevan a un centro psiquiátrico donde, fíjense, a pesar de esto es dado de alta 2 días después. Es así, casi no, este güey no tiene nada, este güey estaba calentando los frijoles y pues ya no pasa nada, vale, para afuera. No sería la única ocasión en la que él fue entrevistado, en la que él fue atendido por un psiquiatra o un psicólogo, y a mí me brinca mucho esta cuestión de que nadie se haya dado cuenta o hayan visto que realmente el problema de este tipo, o más allá de que era un suicida en potencia, es que era un asesino. 2 años después, en el 2002, una enfermera del hospital San Lucas dijo que había un colega de ella de un extraño comportamiento. Cuando esta mujer informa a las autoridades del condado, pronto descubrieron que 7 enfermeros del hospital habían investigado a Cullen previamente. Los administradores informarían a la policía del estado que Charles mataba pacientes, debido a que en junio del 2002 encontraron paquetes abiertos de una medicina y a que se le había visto salir al extraño enfermero de cuartos cuyos pacientes después fallecieron, como en el caso de Diane Mackle de 48 años y Esther Stormbach de 71 años. Durante los turnos de Charles había un aumento de código azul, es un código que se utiliza en los hospitales. Esto es para problemas de paro cardiorrespiratorio, es el código azul. No sé si en México se utilice de ese igual, pero en Estados Unidos es el azul. Y bueno, cuando se le cuestionó respecto a, pues se estaban perdiendo las drogas, es decir, las ampolletas y las jeringas, él solamente decía que él no sabía, que él no era el encargado de farmacia. Y bueno, él huyó, dejó el trabajo sin ninguna explicación. Eso apuntaría nuevamente en su dirección. Y durante el mes de septiembre del 2002, Cullen trabajó en la unidad de cuidados intensivos. O sea, fíjense, este tipo iba de hospital en hospital matando. Cuando se daban cuenta que faltaban jeringas, medicinas, que la gente estaba muriendo. O sea, es decir, el señor de 71 años, pero la mujer, Diane, de 48 años, había salido de una operación exitosa, una operación que para nada era riesgosa, pero de la nada la mujer muere, ¿no? Entonces,
está muy, muy raro, ¿no? O sea, y estamos hablando que es Estados Unidos, donde se supone, o uno pensaría, que, y más en la cuestión médica, uno pensaría que hay más atención en cuanto a quién contratan o quién está cuidando a las personas o quién tiene acceso a los enfermos, etcétera. El caso es que este tipo entró a trabajar en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Somerset en Somerville, Nueva Jersey. En ese tiempo Charles salía con una mujer, pero aún así entraría nuevamente en una depresión y para aliviar esta depresión asesinó a 8 pacientes utilizando dosis letales de digoxina e insulina. O sea, es lo que les digo, nadie lo notó, o sea, tantas muertes y no notaron el patrón de muertes, la forma en la que morían. Y bueno, el 18 de junio del 2003, Colin intentó asesinar a Philip Gregor, pero sobrevivió y fue dado de alta, es decir, lo inyectó con estos medicamentos, pero este hombre milagrosamente sobrevivió, pero pues 6 meses después este hombre moriría, se dice, de causas naturales. El siguiente año el Estado contrató al doctor Isador Mihalakis, un patólogo de renombre que inició una extensa investigación de todas las muertes, pero en marzo del 2003 entregó su reporte y no descubrió actividad criminal. O sea, eso es de locos. O sea, ya con tantos pacientes muertos, con el mismo modus operandi, que era la misma medicina, que eran dosis letales de esta medicina, bueno, sin embargo, la suerte de Colin se agotaba mientras trabajaba en el centro médico de Somerset debido a que el sistema, totalmente controlado por una computadora, reveló que él revisaba archivos de pacientes que no le estaban asignados. Sus colegas lo veían entrar y salir de estas habitaciones y finalmente el registro de la computadora en los gabinetes médicos descubría que Colin solicitaba medicina para pacientes que no la necesitaban y aún así se la daban. O sea, el tipo pedía esta medicina digoxina que es para el corazón y pedía insulina como si fuera suero y de todos modos se lo daban aunque el registro quedaba ahí. En el mes de julio de ese año, del 2003, Steve Marcus, el director ejecutivo de información de veneno y sistemas de educación de Nueva Jersey, informó que había 4 pacientes muertos con sobredosis sospechosas y que todo indicaba a que era obra de una persona que trabajaba en el hospital. Es decir, anteriormente las investigaciones pensaban que era un ángel de la muerte, pero que entraba a los hospitales, asesinaba y después desaparecía. Ahora sabían que a quien estaban buscando era una persona que trabajaba dentro de los hospitales. En octubre de ese mismo año las autoridades fueron contactadas, pero Colin ya había asesinado a 5 pacientes más e intentaba asesinar al 6º. En ese periodo los oficiales del estado penalizaron al hospital Somerset por la muerte de un paciente tras recibir una sobredosis de insulina. La última víctima de Colin falleció por tener poca azúcar en la sangre. De inmediato las autoridades fueron notificadas y se llevó a cabo una extensa investigación sobre el historial de Colin en las muertes durante su carrera como enfermero con y sin licencia. Charles Colin fue despedido el 31 de octubre del 2003 por haber mentido en su hoja de trabajo, es decir, por ahí le puso unos numerillos de más. Y varias semanas después la policía ya lo vigilaba, ya lo tenía bajo investigación, una investigación que duraría un par de semanas, en la cual demostró la participación de Colin en la muerte del reverendo Florian Gall y también el intento de homicidio de Tim Kirschenhahn, ambos pacientes del hospital Somerset. Los oficiales arrestaron a Charles mientras comía en un restaurante el 14 de diciembre del 2003. Además, el enfermero asesino admitió haber matado a Ottoman Sharon, es decir, una víctima por la cual no lo estaban investigando. Y en abril del 2004, después del juicio, este hombre se declaró culpable de haber asesinado, fíjense, asesinó a 13 pacientes, a 13 personas, e intentó matar a 2 más por medio de estas inyecciones de medicina no prescrita, aunque el enfermero ya en algunas entrevistas, y digamos que en confianza, diría que sus víctimas ascendían a alrededor de 300. Algo que nunca sabremos, aunque él sigue vivo. De hecho, él está, obviamente está en prisión.
y durante esta estancia en prisión él estuvo confesando más crímenes, confesaría haber asesinado a 6 personas más en el Liberty Nursing de Allentown, Pensilvania, y en julio del 2005 el enfermero pasaba sus noches en la prisión del condado de Somerset en Nueva Jersey. A final de ese año se le declaró culpable, es decir, ya se le demostraron al paso de los años, se le declaró culpable de haber asesinado a 40 personas en diferentes hospitales y nosocomios durante 16 años de servicio como enfermero en 10 hospitales en total, aunque como les decía, algo que nunca se le va a poder comprobar, pero algo de lo que él se jactaba es de que sus víctimas ascendían entre las 300 y las 400. Está muy raro que no hayan encontrado el hilo negro, es decir, que no sepamos realmente si sí asesinó a esas 300 personas o no, porque realmente esas cerca de 300 o 400 personas no son ficticias, es decir, sí están muertas, pero pues tendría que realizarse pruebas forenses, exhumar los cuerpos y para ver si ellos tienen, si existe todavía rastro de estos medicamentos con los que Cullen asesinaba a las personas regularmente. Finalmente él fue sentenciado por el juez William Pratt a 11 cadenas perpetuas sin libertad condicional en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. Después del juicio, muchos familiares de las víctimas acudieron al día de la sentencia para insultarlo y preguntar por sus parientes muertos. Es decir, estos familiares tenían todavía la duda de que si Cullen había sido culpable de haber asesinado a sus familiares o si ellos habían fallecido de otra cuestión. Durante los interrogatorios al enfermero, él justificaba sus actos diciendo que no podía tolerar que salvaran la vida de un paciente que ya debía morir, es decir, era una cuestión entre tal cual asesinato y una especie también de eutanasia la que él hacía, ya que también admitía que mataba a las personas para liberarlos del sufrimiento y también para prevenir que el personal del hospital los deshumanizara con tratamientos que no servían, aunque finalmente, pues imagínense, tratamientos que no servían y él asesinó a 40 personas con inyecciones letales de insulina. El enfermero dijo que pasaba por varios días antes de matar a un paciente, es decir, no digamos que los escogía, no eran asesinatos totalmente al azar. Y bueno, en diciembre del 2003 le diría a los detectives Timothy Brown y Daniel Baldwin que había vivido toda su vida como en una especie de neblina. Comentó también lo fácil que era moverse de un lugar a otro en el momento que escuchaba rumores sobre los asesinatos que él había cometido. Las acciones del enfermero asesino ayudaron a pasar una nueva ley en abril del 2004, cuando el gobernador de Nueva Jersey, James McGreevey, firmó un documento que obligaba a todos los centros médicos a reportar errores serios y también a hacer una evaluación más extensa antes de contratar enfermeros. Así que, como dicen por ahí en el pueblo, después de ahogado el chamaco taparon el pozo, aunque obviamente esto evitó muchos crímenes, porque como les comentaba hace un rato en el programa, lamentablemente hay muchas personas allá afuera todavía con complejos de ángeles de la muerte que se esconden tras una bata de enfermero, de médico, de cirujano, y toman una especie de rol de Dios en el cual ellos eligen quién vive o quién muere, a pesar de que muchas de estas personas pues están sanas. Hay muchos, de hecho hay casos, por ejemplo, el de Donald Harvey, el cual él aseguró, mejor dicho, haber asesinado a 87 personas. Es actuado como enfermero de la muerte, aunque los datos oficiales apuntan que fueron entre 37 y 57 personas. Edmund Charles Cullen fue el más prolífico de todos estos, ya que, por ejemplo, Harold Frederick, conocido como el Doctor Muerte, en el año 2000 fue condenado a 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 15 pacientes, inyectándoles dosis letales de morfina. Y así hay muchos. Por ejemplo, Harry Howard Holmes se declaró confeso de haber asesinado a 24 personas, aunque se cree que el número pudiera llegar incluso hasta 200. Este hombre fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y ahorcado en 1896. Así como les comentaba, hay varios casos. Por ejemplo, el denominado enfermero de la muerte, este hombre en Suiza,
cuyo nombre no trasciende, se encuentra cumpliendo prisión desde el año 2001 por la muerte de 23 mujeres y 4 hombres entre 66 y 95 años de edad que sufrían una especie de demencia senil. La mayoría de las víctimas, en su caso ancianas, vivían en casas de reposo y el perpetrador las mataba con masivas dosis de fármaco o las sofocaba con bolsas de plástico o almohadas. Christine Malhebre, una enfermera francesa de 33 años, fue condenada a 10 años de cárcel en enero del 2003 por matar a 7 de sus pacientes en un hospital a las afueras de París. Imagínense, está de locos, ¿no? 10 años y esta demente mató a 7 personas. O sea, aquí en el país, en México, por matar a un cristiano, creo que le avientan 20, 25 años a las agravantes. Las edades que presentaban las víctimas de Orville Lane Myers oscilaban entre los 58 y los 89 años. Una enfermera de 43 años condenada a 360 años de cárcel en 1999 por 6 asesinatos cometidos entre 1993 y 1995 en Indiana, Estados Unidos. Todos estos personajes, como les comentaba, tenían el mismo modus operandi. Dosis letales de medicamentos que eran morfina, insulina, medicamentos para el corazón, etcétera, y actuaban como una especie, como les decía, ángeles de la muerte, diciendo que ellos lo hacían porque no querían que los pacientes sufrieran, pero a final de cuentas la muerte, el asesinato es asesinato, ya sea por una u otra razón. Yo lo único que les podré decir abiertamente que apoyo es la eutanasia, pero cuando se elige propiamente por la persona que va a fallecer, no en el caso de estos monstruos, que muchos de ellos operaban en esa línea delgada de la eutanasia, pero obviamente las personas que ellos asesinaron pues no querían morir, no tenían deseos de morir, querían seguir, a pesar de que muchos de ellos eran ancianos, ellos querían seguir viviendo. Bueno, pues esto fue todo aquí en el programa Veritas Dei Universus. Si tienen chance de ver la película, está ahí en Netflix, se llama El Ángel de la Muerte, para que vean un poco más de la vida de Charles Cullen. Está bastante interesante. Bueno, si tienen dudas, comentarios, sugerencias sobre el tema del programa, ya saben, me lo pueden hacer llegar aquí en la transmisión o a las redes sociales que les comentaba al inicio. Los voy a dejar con esta última rola de esta banda que se llama Dead Angel, y esto se llama Voracious Souls. Esto fue Veritas Dei Universus. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita, y también los voy a dejar totalmente en vivo en compañía de los brothers de Arcadia Libre. Carajo, o sea, no necesitan apuntármelo en el pizarrón, ya me lo aprendí, ya. Sí, si no, ahorita me toca, me voy a pasar por las 3. Sigan por favor la programación de Circo Volador Radio, y recuerden que lo que es octubre y noviembre, temática totalmente de terror y temas un poquito más escalofriantes y subidos de tono. Nos vemos, nos escuchamos en una semanita.